Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy estamos en Cities Skyline 2, en la temporada 4 de la serie colaborativa 5v1c, en la que he sido invitado junto a otros youtubers. Si no la conoces, son 5 constructores haciendo una ciudad, los cuales son Sardos, tenemos también a Slightly K, Canadian Moose, Teddy, está también Imperial Jedi y Cities by Diana. Este será el primer video en español, así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, regalarme un like y también gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional. La particularidad de esta serie es que de un lado del río está en estilo europeo y del otro lado es estilo norteamericano. Así que yo me voy a ir para el lado norteamericano, del lado de América, y vamos a estar trabajando en esta zona, que vamos a ver qué es lo que voy a estar haciendo, aprovechando ese laguito que me gustó cómo se ve. Algo que sí noté es que el acceso hacia la ciudad por este lado, como que faltaba algo, como una pequeña entrada. Y como para distribuir un poco el tráfico, porque ya van a ver que hay bastante tráfico en la autopista, decidí hacer una pequeña bajada acá como para distribuir un poco el tráfico que viene desde esta autopista. Entonces esto es nada más como un pequeño detalle que coloqué allí. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque ahora, si vemos acá, vean el tráfico que hay acá. Este tráfico es las personas que están tratando de entrar hacia esta zona. Pero, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Primero, vamos a expandir esta avenida principal, la cual va a atravesar esta zona. No de esta forma, sino que voy a tratar de hacer como una especie de retornos. No se me ocurrió hacer una autopista elevada ni una autopista subterránea. Quería como que mantener esta forma de la autopista continua. Y lo que vamos a hacer es hacer estas como salidas. Vamos a ponerlas como más o menos como este estilo, que van a ser las rutas de acceso hacia la ciudad. Lo que tengo planeado es, primero, integrar un poco más la parte del downtown o de oficinas hacia este lado y hacer como un condominio residencial como exclusivo, que aparte tenga, como tiene un lago ahí en el centro, me pareció que estaba bastante acorde como para poner algo turístico, que capaz una torre mirador, o colocarle algunos parquecitos, algunas canchas. Ya ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir ajustando eso. Entonces, estas serían los accesos hacia la parte de la ciudad. Y acá vamos a estar haciendo unos retornos internos que no afecten la circulación de la autopista. Entonces, vamos a hacer un retorno acá. Ahí. Y creo que quedó bien. Y otro retorno de este lado. Pero en este lado no tengo la autopista elevada. Así que acá sí voy a hacer como un pequeño túnel. Más que todo para el retorno. Vamos a bajar acá esto. Y creo que por allí estaríamos bien. Y hacemos hacia este otro lado, que sería la subida. Acá. Y ahora internamente hacemos toda la parte circular de la conexión. Vámonos por acá y ahí estaríamos. Perfecto. Entonces ya tenemos toda esta sección. Esta entrada la veo muy recta. Así que más bien voy a estar colocándole un poco más curva. Así. Podríamos poner este lado acá y este otro lado acá. Y eliminamos aquí para que la entrada tenga un poquito más de curvatura. Algo que tengo pensado es que, como esta es una autopista que es bastante concurrida, voy a estar colocando luego un puente peatonal elevado. Así permito la distribución de un lado hacia otro. Ok, por acá, como sé que van a comenzar a llegar muchos autos por este lado, vean, ahí ya están los autos entrando. Puse la rotonda ahí temporalmente como para que no se me esté generando mucho tráfico. El tráfico se va a generar porque ya hay una gran fila de autos. Esto hay que ir dejando que vaya fluyendo hasta que ya el tráfico mejore. Ahora, quiero mantener este lago.
el cual vamos a poner, puede ser algún monumento emblemático de altura y algunas canchas, que es algo como un estilo club. Digamos que esta zona es una zona exclusiva y voy a estar utilizando el content pack de casas de playas, así que esta zona va a tener esa forma. Vamos a hacer entonces estas curvas acá como para que esté mejor integrado. Y como vieron, esta carretera decidí hacerla de un solo sentido, así que esta sería un solo sentido hacia toda esta parte. Ahora, por todas estas zonas vamos a tener también que tener otro acceso hacia la ciudad que no sea solamente por el lado de la autopista. Acá teníamos esta sección. Vamos a continuar justamente toda esta calle por aquí, que va a conectar con esta nueva sección, que puede ser como hasta acá. Creo que ahí estaríamos. Vamos a hacerle una curvita y acá también. Ahí estamos. Ok, por este lado se me ocurrió hacer así como un estilo muelle, que inicialmente me hubiera gustado colocar una parte de ferry y esas cosas, pero este mapa no tiene para justamente colocar puertos marítimos, lamentablemente. Por lo menos en esta zona no, pero me hubiera gustado. Lo que sí es que voy a colocar entonces este espaciecito acá como un pequeño muelle. Aunque tampoco les cuento que hay una vista, no hay una muy buena vista, porque del otro lado del río lo que hay es como industrias y todo eso, así que es como medio al pedo el mueble, el muelle, pero por lo menos a un detalle. Vamos a ponerle así con sus baranditas y ajustemos un poco esta sección acá. Bueno, tampoco tan pronunciada. Hasta ahí. Perfecto. Y alisamos un poco. Lo que sí es que vamos entonces con el layout de las carreteras. Voy a estar utilizando las carreteras chicas. Y vamos a ir justamente ajustándolo de esta forma. Vamos a poner hacia acá. Un poquito hacia este lado. Y vamos a tener otra vía de acceso por acá. Puede ser hacia este lado. Y así voy a ir poco a poco distribuyendo todas las calles para tener el layout que vamos a tener listo para esta construcción. Así que, bueno, ya sabían que tenía ya un tiempito que no estaba subiendo contenido de Cities 2 porque estoy justamente con una serie en Cities Skyline 1. Me gustan este estilo de colaboraciones, las veo bastante interesantes porque está muy bueno ver cómo cada uno desde su perspectiva hace que la ciudad vaya creciendo. Está bueno que es la misma ciudad que la estamos expandiendo porque han visto que hay muchas colaboraciones en las cuales cada youtuber o cada creador tiene una ciudad independiente, que en este caso en Cities 2 también se podría hacer. Pero está muy bueno ver cómo cada uno va ayudando a integrar un poco más la ciudad. Así que de verdad que súper agradecido por esta invitación. Por acá, por esta zona que vieron que los coloqué un poco más chicos, no tan espaciados, es porque esa parte la voy a poner un poco comercial. Algunos comercios para las personas que viven en esta zona. Vamos a poner un poco más hacia estos lados. Este lo voy a dejar un poquito más grande porque aquí va a ser un poquito más comercial. Y un poquito más hacia estos otros sectores. Creo que por allí, así como ramificando. Puede ser que una esta sección, no sé, vamos a ir viendo. A medida que vaya creciendo la parte toda esta parte sí, vamos a poner secciones por aquí. Acá toda esta sección nueva. Hasta acá abajo. Y por estos lados. Vean la cantidad de autos. Esto hay que ir dejando. Ah, creo que me parece que dejé un semáforo. Ahora quitamos ese semáforo. Por eso es que se está generando el tráfico allí. Me parece que dejé el semáforo. Bueno, ahí está. Voy a conectar también por acá. Ok. Ahora, esta otra sección es la que quiero como que integrar un poco. Pero
voy a tratar de ir siguiendo un poco la estructura de cómo ya viene creada esta zona. Más que todo porque vieron que son de edificios altos. Entonces, acá voy a comenzar a ir haciendo como el desnivel. Es decir, colocar unos edificios más altos, unos más medianos, hasta llegar cercana a la autopista que voy a hacer de casas pequeñas. Ahí quité el semáforo, había dejado un semáforo por allí, por eso que se me estaba generando tanto tráfico. Pero ya con esto comienza a fluir un poco más. Ya las personas que vienen por la autopista no tenían que dar toda esa vuelta gigante para poder llegar hasta esta zona. Ya tienen este acceso, entonces por un lado está bastante bueno ir poco a poco drenando las vías de acceso para que los autos puedan buscar un mejor desempeño. Ahí van ya poco a poco comenzando a fluir. Esta escuela vamos a ampliarla por acá y vamos a colocarle, pueden ser unos estacionamientos. Vamos a ponerle algunos estacionamientos y algunas edificaciones. Tengo que estar pendiente de siempre dejarlo en modo, en estilo norteamericano. Ok, vamos a poner otros de estos acá, distintos, en el centro. Y acá, en este lado, también voy a seguir el mismo estilo de las edificaciones. O aunque podría colocar un estacionamiento, a ver cómo quedaría. No, mejor pongo un estacionamiento acá, del lado de la escuela. Y podríamos colocar algunos caminos, como para que no quede del todo, que no sea del todo edificios. Vamos a poner por acá, pueden ser algunos caminos. Acá y acá. Toda esta zona de caminos. Ahí. Acá y acá. Ahora después le metemos unos arbolitos y todo eso decorado. Acá un poquito de árboles. Pueden ser... Están las palmeritas. No, palmeritas no. ¿Cuál es que es? Siempre se me olvida. No, este es muy... Vamos a ponerlo grande. Acá pueden ser algunos de estos. No, este es el que estaba buscando. Ahí está. Perfecto. Ya ahora volvemos en ese sector. Quiero comenzar ya a movernos con esta parte. Que como les dije, acá podríamos colocar... ¿Dónde está? Hay un monumento. Este monumento. Lo podemos colocar acá. Justamente a la orilla del río. Ya a este río le vamos a hacer un poquito de decoración. Vamos a poner unos caminos. Voy a estar colocando bastantes caminos por toda esta zona. Porque esta va a ser como una especie de parque. Y podríamos colocar un muelle. Un muelle inventado. Vamos a hacer un muelle improvisado acá. Acá en el centro. Un muelle improvisado. Creo que a esa altura está bien. Vamos a bajar para ir viendo bien que quede correcto. Más arriba. Un pelín más. Creo que ahí estaríamos bien. Un pequeño muelle. Ahora vamos a ponerle acá ciertas atracciones adicionales. Acá pongo una entrada y acá... No, acá no lo voy a estar poniendo. Acá más bien le voy a poner un parquecito. Un parquecito. Este puede ser acá. Que es de skater. Y vamos a poner un estacionamiento acá. Con sus respectivos caminos que vayan integrando toda esta zona. Vamos a ir por todo este lado. Ahí. Y de este otro lado podríamos colocar un parque. ¿Dónde están? Por aquí. Un parque. Uno más grande es este. Este podríamos colocarlo ahí. Ahora, yo a estos parques, por lo general, les saco ahora la parte de la grama. Hay muchos que les gusta colocarle el dique de la grama, del césped, pero a mí no me gusta mucho. Ahí. Y a este les conectamos uno por acá y otro por acá. Ahí estamos. Por este otro lado le saco esto verde, porque este mapa sí se pone con nieve. Ya saben que si quieren ver los videos anteriores, en la descripción del video está la lista de reproducción para que vean lo que han construido los demás.
Está bastante bueno. Ok, vamos a poner, puedan ser por acá unas canchas. Vamos a ponerlas acá. 2 canchas de tenis. Bueno, que serían 4 canchas. 4 canchas de tenis. Y sus respectivos caminos por toda esta zona. Acá y acá. Ya luego voy a ir poco a poco colocando bastantes caminos. Y vamos a decorar un poquito también este lago, porque está un poco triste. Vamos a ponerlo así. Y por todos estos lados, ahora vamos a estar colocando caminos. Puede ser uno por acá. Y colocaríamos las zonificaciones. Que como ven, estoy utilizando el nuevo Content Creator el de las playas, para darle un toque, utilizando el estilo norteamericano. Acá también. Todos estos sectores los vamos ya poblando. Voy a dejar algunas secciones porque, como les dije, van a haber algunas partes que van a ser comerciales. Acá. Y sí, puede ser que también le ponga esto. Ahí le dejo esos espacios allí como para que tengamos. Acá se me ocurrió colocar algunos intermedios. Para darle un pelín. Bueno, no es tanta altura, pero es como para darle un poquito de variedad. Acá vamos a poner unos caminos. Y vamos a colocar comercios acá. Puede ser en esta esquinita. Y estas edificaciones. Así. Que son pared. Ahí por lo menos le da otro estilo. Acá estas casas. ¿Qué me pasó con el agua? Vamos a aumentarle un poquito más. Y vamos a colocar también, puedan ser algunas estilo medio rotonditas. Vamos a unir este pedazo acá. Perfecto. A todas estas partes de las terminaciones sí les voy a estar colocando así como unas especies de medio rotondas en algunos sectores. Uy, aquí falta también. Vamos a expandirlo un poco más. Y ponemos una especie de retorno. Quedó casi pegado a la autopista, pero bueno, acá también vamos a ponerle un poquito más. Esta parte que es justamente donde voy a colocar luego la rampa del pase de peatonal, puede hacer que después le haga algún adorno allí. De todas maneras, en un momento vemos. Estas partes sí les voy a estar colocando algunos comercios para facilitar. Esta sí la voy a poner residencial completa, hasta acá. Y vamos a hacer entonces algunos caminos para ir dando accesos. Ya después, cuando coloquemos la vegetación, siempre he dicho que la vegetación es lo que le da el toque final a las construcciones. Hace que se vean bastante mejor integrados. Acá puede ser por este lado también vamos a hacer una pequeña conexión. No voy a hacer una conexión de carretera, voy a hacer peatonal nada más. Vamos a colocar para que la gente pueda caminar por toda esta zona. Hasta acá. Vamos a quitar el lado de aquí. Ahí. Y conexión acá. Uy, qué extraño. Vamos a eliminarla de vuelta y vamos a colocarla. Ahora sí. Perfecto. Y ahora este lado también. Vamos a conectar toda esta sección. Y así. Ok. Creo que entonces por aquí hay algunos otros sectores que podríamos ir conectando para que las personas tengan movilidad. Este lado puede ser aquí, un camino por acá que cubra todo este sector. Siempre he dicho que es importante darle formas de acceso a los ciudadanos, a los sims,
para que puedan movilizarse de un lado a otro sin tener que dar toda la vuelta a la cuadra. Ok, ahora esta parte voy a hacer como unas secciones de mini comercios, puede ser. Acá vamos a poner unos espacios así para mini comercios, que serían unos comercios de capaz 2x2 o 2x3. Y ahora después veremos cómo lo vamos ajustando. Ahí vamos. Y desde este otro lado también haríamos lo mismo. La idea es justamente que las personas que vivan en esta zona por lo menos tengan algunos comercios cercanos. No tengan que estar yendo hacia la ciudad o todo eso. Y esta conectamos con este otro lado acá. Igual no es que voy a llenar todo eso de comercios, sino que voy a hacer algunos comercios puntuales. Vamos a poner, puedan ser este acá y otros de este lado. Y por esta sección también. Así, unos pequeños comercios. Solo le ponemos ahora algunos arbolitos y todo eso. Este no me gusta porque queda muy en el cruce. Entonces, preferible sacarlo. Ahí están, algunos comercios chicos. Vamos a ponerles algunos caminos por este lado también. Y acá. Y de este otro lado puede ser... No, creo que con eso estaríamos bien. Lo que sí es que vamos a hacer lo que les había comentado, el puente elevado. Vieron que ya el tráfico mejoró muchísimo. Ya no hay tantos autos. Todavía están llegando muchos autos. Porque recuerden que acabo de colocar un sector nuevo de casas. Entonces está comenzando a llegar toda esa gente que se va a mudar ahora en la ciudad. Entonces vamos a tener bastante movilidad. Pero por lo menos mejoró bastante lo que es todo el flujo de tráfico en este sector que teníamos un tráfico de locos. Este sería entonces el pase peatonal que vamos a estar justamente activando en esta zona para facilitar la movilidad. Ahí como que volví a colocar el semáforo. Ay, sí, parece que se me activó de vuelta el semáforo. Ahora lo acomodamos. Acá también vieron que coloqué y también se me colocó un semáforo. Eso hay que sacarlo. Bueno, ahí tendríamos ya entonces el camino. Vámonos con la parte de los semáforos. Acá. Sacamos este semáforo. Y ahora ya tenemos el acceso hacia la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta sección? Bueno, vamos a utilizar acá un poquito de detailing vanilla. Vamos a colocar algunas que otras piedritas y vamos a expandirlo. Ponerlo el pincel con máxima fuerza y vamos a ir justamente colocando algunas que otras piedras. Como para ir decorando un poco esta zona. Vamos a poner así por todo este sector. Ahí, ya después acomodamos porque vieron que algunos quedaron tapando los caminos. Ya después eso lo acomodo ahora. Vamos a agarrar esto de concreto. Acá. Y vamos poniéndolo por toda esta zona. Ya después cuando le metamos los árboles y todo va a quedar mucho mejor. Vamos a poner piedritas chiquitas. Vamos a ponerla random. Acá. Y ahora vamos a meterle como arbustos. Puede ser, creo que este. A ver, sí, creo que sería este. No, este no. Este. Y vamos colocando por toda esta zona. Y ahí por lo menos le va dando otro toque. Y ahora sí, vamos a colocar árboles por todo este lado. Y con esto complementamos toda esta sección. Es como les digo, los árboles son los que le dan el toque. Ahí estamos. Y ahora toda esta nueva zona también. Vamos a justamente a colocar todo esto de árboles. Acá vamos a hacer unas pequeñas como tiras así de árboles. Hacia acá, para acá, otra para acá. Y queda mucho mejor integrada toda la zona. Porque se veía como un poco vacío.
Entonces ya por lo menos con esto nos da otro semblante. Ahí estamos. Lo otro es que voy a cambiar los árboles o hacerlos crecer, lo de los edificios, lo de las casas, para que también se vean que hay árboles metidos entre las casas también. Y queda mucho más integrado. Bueno, ahí se volvió a hacer la fila del tráfico, pero como les dije, es como acabamos de colocar muchas casas. Hay que esperar que vaya poco a poco ajustándose. Ok, ya tenemos entonces terminada toda esta sección. Por acá puede hacer que le coloque como unos pequeños arbustos. Por acá, para integrar un poco más esto y esto también. Y ahora por esta zona vamos a ponerle así como unos arbustos de estos, pero en línea. Vamos a agarrarla, que no estén tan separados, como en línea, así. Acá y acá. Hasta este lado y este lado. Toda esta zona. Ahí está el semáforo. Se me ha olvidado desactivar el semáforo. Siempre estoy hablando del bendito semáforo. Ahora lo quito. Por ahora vamos a terminar de diseñar toda esta zona. Por acá por el centro. Vamos a poner algunos arbustos. Claro, el tráfico se me hizo justamente porque no desactivé el semáforo. Pero no se preocupen que sí lo voy a acomodar. Acá, estos chiquitos. Hasta por aquí y este es por acá. Ahí está. Por lo menos una entradita mucho mejor. Acá voy a poner un caminito, que veo este espacio aquí que como que le faltaba algo. Así que voy a colocar un camino por acá. Y creo que por ese otro lado estamos bien. Lo que sí es que esta zona es la que vamos ahora a terminar, que era lo que les había comentado. Ahora ya quité el semáforo, ahora sí les prometo que el semáforo ya no está. Pero ya con esto voy a colocar, puedan ser algunas casas más medianas, como para ir trayendo como que la altura que teníamos de este otro lado. Acá y este creo que lo voy a completar hasta acá. Elimino este y lo pongo más como intermedio. Ahí estamos. Acá voy a poner algunas cosas, un campo de fútbol. Voy a poner allí. Vamos entonces a terminar de complementar estas zonas. Y acá voy a colocar un parque. Como para que no sea de todo edificios altos. Vamos a poner una cancha de fútbol. Podría ser acá. Ahorita le ponemos un estacionamiento. Algunos comercios puede ser también que coloque de este lado. Vamos a poner un estacionamiento grande acá. Ahí. Estacionamiento. Y ahora sí, por acá comenzamos a colocar algunas edificaciones para ir complementando esta zona. Esta parte se le va a poner acá un camino y un acceso por aquí. Y serán comercios pero bajos, no tan altos. Por acá sí le voy a terminar de complementar con algunos edificios y estos medianos, para que así tengamos como un mix de edificaciones. Voy a colocar unos altos aquí, de alta densidad. Puede hacer otro acá y otros aquí. Y ahora sí colocamos estos de pared a pared, como para terminar de integrar un poco más esta zona. Era como para darle continuidad y no quedara la urbanización de casitas allá como sola y abandonada. Entonces era como para continuar todo este sector. Ya complementaría esto acá también.
y acá. Dejo un espacio por allí para dejarle, pueda hacer algún camino o algo. Acá vamos a poner unos edificios acá. Y como tenemos como un espacio para un caminito, podríamos meterle un caminito por acá. Acá. Vamos a poner justamente en esta zona un caminito de bajada. Creo que queda en el centro. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos ya un caminito de acceso. Y acá en este lado vamos a hacer un parque también. Aunque este parque es un poco peligroso, venga un auto y dé la curva allí y se vaya hacia el parque. Hay que ponerle como una defensa ahí. Esta que tenga acceso hacia acá. Y por estos lados podríamos meter un parque de estos. Uno de estos acá. Perfecto. Lo que haría es borrarle esto para que quede como que es todo completo. Y conectamos los caminos acá. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a complementar este espacio así con los árboles, siguiendo el estilo que ya venían colocando acá. Toda esta zona hasta acá, para que quede más o menos parecido. Y ahora vamos a colocarle los respectivos accesos a este lado, como les había dicho, de colocar, estos son los caminos para los lados de la parte del puente. Acá está como una especie de una parte de medio diseño. Ahí. Este otro lado también había colocado. Ah, no. Este vamos a expandirlo. Vamos a colocarle un pelín hacia acá. Rotondita. Y caminos. Ahí tenemos la avalancha de vuelta de autos porque colocamos un montón de casas nuevas. Así que hay que tenerle paciencia al Cities. Acá conecto este. Y ahora hacemos un camino que vaya hacia acá. Perfecto. Y este hacia este lado. No, pero no quiero que se me haga pase peatonal. Ahí estamos. Lo que sí es que podríamos colocarle algo para decorar un poco esa parte. Por lo menos quedó bien. Acá vamos a ponerle unos arbustos como de adorno. ¿Dónde está? Acá. No. Acá. Vamos a ponerle, puede ser de estos. ¿Dónde está? De uno y así. Un poquito de decorado acá. Y de este lado igual. Ahí estamos. Ahí estaríamos. Lo que sí voy a acomodar un poco es estas curvas acá. Así que lo voy a alinear un poquito más. Y ya por acá terminamos este episodio. Espero que les haya gustado cómo va quedando toda esta ciudad. Cómo todos hemos ido poco a poco ayudando y poniendo un granito de arena en esta. Y ya sabes, en la descripción del video está la lista de reproducción donde puedes ver los demás videos si quieres seguir cómo fue la evolución de esta ciudad. Y ya nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.